Las exportaciones no petroleras y mineras alcanzaron ingresos por 15.000 millones de dólares durante el 2020 y en tiempo de pandemia. Dejando a un lado el petróleo, Ecuador tuvo un mejor desempeño que los países vecinos al obtener un crecimiento total de 7% más. Mientras que las exportaciones peruanas cayeron en un 9%, las colombianas en casi un 1%. Si la información del canal de KL Comunicaciones es de tu interés, te invitamos a suscribirte y a activar la campanita para que estés al tanto de todas las notificaciones y de las entrevistas que subimos a este canal. Logística Resiliente es un programa que aporta soluciones y responde a las necesidades de los actores claves de la logística marítima portuaria y del sector productivo. Fortalecer la dolarización, generar divisas a través de la diversificación de la canasta exportadora y la inversión extranjera directa, así como la aplicación de salvaguardias arancelarias para frenar la fuga de divisas, han sido las propuestas planteadas por algunos de los candidatos presidenciales del Ecuador, en vista de que el Consejo Nacional Electoral aún no oficializa el nombre del candidato que enfrentará al señor Andrés Arauz en la segunda vuelta electoral. Analizamos con el abogado Felipe Rivadeneira, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores y titular del Comité Empresarial Ecuatoriano, que proponen los tres candidatos presidenciales: Guillermo Lasso, Andrés Arauz y Yacu Pérez. Bienvenidos a Logística Resiliente. El representante del Movimiento por la Unión de la Esperanza, Andrés Arauz, propone crear un plan de fomento de exportaciones con una estrategia comercial agresiva para colocar nuestros productos en el exterior. Además, informó que se enfocarán en trabajar con expertos para alcanzar una política de certificación de calidad e ingresar a más mercados internacionales. Más allá de una política de certificación de calidad, ¿qué debería considerar el aspirante Andrés Arauz? Bueno, a ver, yo creo que es un contrasentido en la propuesta que el señor Arauz realiza, ¿no? La verdad que uno escucha lo que él menciona de fomentar las exportaciones, pero no habla de la apertura comercial y de la agenda comercial. Eso para mí es un contrasentido. ¿Por qué? Porque los acuerdos comerciales son los instrumentos en los cuales se obtiene automáticamente, y para decirlo en términos coloquiales, una inyección a la vena en la competitividad de nuestras exportaciones. Si vemos que los Estados Unidos, por ejemplo, en nuestro principal destino de exportaciones no petroleras, el no plantear directamente, sin tapujos, que desea la firma de un acuerdo comercial con los Estados Unidos, deja mucha desazón, ¿no? En el sentido de qué va a plantear para fomentar las exportaciones que no sea una mejor herramienta como un acuerdo comercial. Nosotros desde la Federación Ecuatoriana de Exportadores siempre hemos estado empujando y propulsando estos tipos de acuerdos. Vemos el excelente resultado que tenemos con la Unión Europea, donde justamente en el gobierno que estuvo el señor Arauz, del gobierno del expresidente Correa, no se quería firmar este acuerdo. Se le dio larga, se detuvo, etcétera, 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 y a la final, por una presión enorme que había de parte de todo el sector exportador de la costa, especialmente de Manabí, el presidente Correa cedió, porque además él vio que era imposible con la política pública suplir o tratar de compensar más de 500 millones de dólares de aranceles que íbamos a perder con el acceso a la Unión Europea, ¿no? Entonces, para mí es un contrasentido y yo no estoy de acuerdo con lo que él está proponiendo. Para mí la política de Estado no debería depender de gobierno, y esto de una vez respondo a la pregunta de los tres candidatos, debería ser la firma de acuerdos comerciales. Hemos visto en el 2020 cómo las exportaciones agroalimenticias del Ecuador han tenido un excelente desempeño. Hemos superado los 15.000 millones de dólares en exportaciones no tradicionales en pleno de una pandemia mundial. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es ver qué hubiera pasado si el Ecuador hubiera tenido un acuerdo con los Estados Unidos. Los montos no serían 15.000 millones de dólares. Hubiéramos podido aprovechar mucho más este acuerdo comercial
Y en ese momento de la pandemia, seguramente nuestros números serían exportaciones de 16.000, 17.000 o 18.000 millones de dólares. Entonces, aquí no hay que dejarse engañar. El Ecuador tiene una gran potencialidad, pero primero lo primero, y lo primero para poder fomentar las exportaciones es la suscripción de acuerdos comerciales. Y como le digo, no solo con Estados Unidos, hay Canadá, hay Centroamérica, hay la Alianza del Pacífico, es decir, dar mayor posibilidad de acceso libre. Esta palabra es importantísima, libre, hacia los mercados internacionales para nuestros productos. Ese es el verdadero fomento a las exportaciones. De Pero ahí eso no podrá es, venir todo lo demás que se menciona, ¿no? El tema de la promoción de exportaciones, de rondas de comercio, de ruedas de inversas, etcétera, etcétera. Pero lo primero que tiene que hacer el Estado es el de garantizar los accesos libres a través de acuerdos comerciales. ¿Y por qué le digo esto? Porque eso es algo que el sector privado no lo puede hacer. El único que está facultado para negociar un acuerdo comercial es el gobierno ecuatoriano. Entonces, la política del Estado debería ser dar mayor posibilidad de acceso a muchos productos ecuatorianos y sobre todo, por ejemplo, volviendo al caso de Estados Unidos, que lamentablemente el candidato Arauz no lo menciona. Los otros candidatos sí lo han mencionado, el candidato Lazo, el candidato Arauz, el candidato, perdón, Pérez, Jaco Pérez. Pero el señor Arauz se da las vueltas sobre los Estados Unidos cuando, si él hace un análisis, debería decir, o sea, si él es pragmático y no ideológico, lamentablemente ya sabemos que tiene esa carga ideológica fuerte, pero debería ser pragmático. Debería decir, a ver, el Ecuador este último año ha sido, ¿cuál ha sido su primer destino de exportaciones no petroleras? En los Estados Unidos de América. Entonces, demos la posibilidad de acceso, olvidémonos de la ideología, busquemos el acercamiento directo con este mercado de más de 320 millones de habitantes, con un PIB per cápita de más de 60.000 dólares por persona, con una facilidad logística y un elemento adicional. Tienen nuestra misma moneda, tienen el dólar. Entonces, la verdad que es impensable que un candidato a la presidencia de la República no mencione dentro de sus prioridades un objetivo nacional como es el acceso a los mercados, al mercado estadounidense. Además, otro factor importantísimo, con esto termino. Los Estados Unidos históricamente han demostrado ser un polo o una, se podría decir, un ancla de desarrollo de nuevos sectores de exportación. Ya lo sucedió 40 años atrás, cuando tuvimos el acceso preferente con el ATPDA. Con el ATPDA se crearon sectores, hay que recordar cómo nació el ATPDA. El ATPDA nace con la intención de buscar mecanismos para que las zonas rurales de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia se alejen del narcotráfico, ¿no es cierto? Y que desarrollen sectores de exportación. En el Ecuador tuvimos dos excelentes sectores que usted bien lo mencionó al inicio. El uno es las flores. Ahora somos uno de los países que mayor exporta flores a nivel mundial gracias a ese impulso que se dio en su momento con la TPDA. Representan 800 millones de dólares de la economía, más de 50.000 empleos directos. Ese es el número de las flores. Y adicionalmente también tenemos el sector de las frutas y verduras congeladas. Tenemos el sector del brócoli, por ejemplo, que genera una gran cantidad de trabajo en el área de la Sierra Norte, por decirle, ¿no? Y en la Sierra Sur. Es decir, tenemos un gran, este año están bordeando casi los 200 millones de dólares. Entonces, entre esos dos sectores tenemos 1.000 millones de dólares para la economía. Y eso es gracias a la TPDA. Entonces, para mí, como le digo, es un contrasentido. Le escucho a usted decir que va a establecer salvaguardias. Ya sabemos lo que generan las salvaguardias. Las salvaguardias lo que generan es corrupción, hay que decirlo de esa manera, corrupción, porque hay empresas que se benefician de que no están las salvaguardias y otras empresas que se ven afectadas. ¿Y quién es el que paga estos platos rotos? Es el Ecuador. Y nosotros, no porque estamos en época de campaña o porque están los diferentes candidatos, vamos a cambiar nuestro discurso. Nosotros vamos a ser extremadamente respetuosos a nosotros mismos y a nuestros principios. La libertad económica y el libre comercio es fundamental para un país con un sistema dolarizado como el Ecuador se desarrolle. Para muestra un batón, el acuerdo con la Unión Europea ha generado extremadamente beneficios para el país, más de 30.000 nuevos empleos, más de 500 millones de dólares nuevos en exportación desde que entró en vigencia en el 2017. Entonces, cualquier propuesta de un candidato que venga sin el principio de aperturar nuevos mercados a través de la firma de acuerdos comerciales con nuestros principales socios, como es los Estados Unidos, me parece un contrasentido.
FedExport elaboró una hoja de ruta para fomentar las exportaciones, las ventajas competitivas y este plan fue entregado en su momento a los candidatos presidenciales. Sí, Qué efectivamente. contempla este plan? ¿Cuáles son los 4 ejes que abarca esta hoja de ruta? A ver, el primer punto ya lo explicamos. Como Ujú. usted bien lo decía, es un marco metodológico, ¿no? La idea de este plan es que el Ecuador entero se involucre, es decir, que muchos actores de la sociedad se involucren en impregnarse este ADN exportador. Porque nosotros vemos que una de las soluciones reales y tangibles para el problema económico del país es el sector de la exportación, porque el sector de la exportación tiene una gran capacidad de crecimiento. Entonces, primero, esa aclaración. Segundo, tiene 4 componentes. El primero ya lo hemos explicado, creo, en detalle hace un momento con el tema del aceleramiento de la agenda comercial, de los acuerdos comerciales, ¿no es cierto? Para las exportaciones agroindustriales tenemos Estados Unidos, Canadá. Para las exportaciones industriales tenemos todo Centroamérica, por ejemplo. En Centroamérica tenemos una gran ventaja competitiva de nuestras exportaciones. Tenemos Panamá, donde ya existe una gran cadena de supermercados ecuatoriana. Es decir, ya tenemos el canal de distribución. Entonces tenemos que acelerar ese acuerdo, ¿no? Porque ya tenemos quien nos pueda vender nuestros productos ecuatorianos, ¿verdad? Entonces, si eliminamos esos aranceles y bajamos, vamos a tener posibilidad de acceso. Segundo, tenemos que trabajar en todos los componentes de índole tramitológica y aplicar correctamente un principio fundamental de no exportar impuestos, ¿no? Eso en el Ecuador lamentablemente se lo aplica a medias. Tenemos que eliminar todo aquel carga impositiva que vaya directamente afectada al sector exportador. ¿Por qué? Porque en el mundo de afuera, ¿no es cierto? En el comercio exterior, en los mercados internacionales, uno no fija el precio lo fija la oferta y la demanda. Entonces uno no puede trasladar cualquier sobrecosto que exista internamente hacia afuera, porque simplemente si lo hace, no vende. Entonces tenemos que tratar de inyectar esa competitividad a través de eliminar la tramitología innecesaria y sobre todo aplicar correctamente el principio de no exportar impuestos. El tercer aspecto yo creo que tiene que ver mucho con todo el tema logístico, ¿no? Es ver la manera de ir fortaleciendo la parte logística para ser más competitivos en la parte logística. Todas las instituciones que están alrededor del sector logístico que sean un colaborador y facilitador del sector exportador, no que sean los que generan problemas sobre costos, ineficiencias en ese sentido. Y el cuarto es fomentar la cultura exportadora. Y aquí tiene que estar involucrado mucho el tema del periodismo y la academia, es decir, crear nuevos pensums en las universidades. Yo escuchaba, por ejemplo, con mucha envidia lo que sucedió en el Perú cuando empezaron a firmar los acuerdos comerciales y se hizo esta avalancha de comercio exterior, se quedaron sin ejecutivos, sin colaboradores de comercio exterior. Es decir, había escasez. Entonces, la cotización de alguien que sepa de comercio exterior era muy alta. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar, empezar a crear nuevas carreras, nuevos pensos, nuevos estudiantes formados, profesionales en materia de comercio exterior, para de esta manera seguir incrementando esta cultura exportadora y generar mayores capacidades internas como país para poder exportar. Eso a breves rasgos y en breve resumen lo que significa los 4 pilares que compone el Plan Nacional de Exportaciones. Que como le digo, esperemos que esto se convierta en una política de Estado, Carla, porque la verdad no debería depender de quién gane y esperemos que así sea establecida. Lamentablemente, ya sabemos con el señor Arauz va a ser una discusión eterna porque ellos tienen otra forma de pensar y ya lo vivimos en el Correato, nos demoramos 8 años confirmar el acuerdo con la Unión Europea. Imagínense la cantidad de negocios que se perdieron en esos 8 años, ¿no? El señor Lazo, lógicamente, da una mayor alternativa porque él sí habla directamente y el señor Y Pérez justo también. de ese candidato vamos a hablar ahora. El candidato por la Alianza Creo y Partido Social Cristiano, Guillermo Lazo, plantea acuerdos comerciales con los principales socios. A través de un mensaje en sus redes sociales, dijo que Estados Unidos es nuestro principal destino para exportaciones petroleras y no petroleras. En 2018, ambas exportaciones superaron los 6.600 millones. Además, Canadá y Estados Unidos representaron el 20% de la inversión extranjera en nuestro país durante el 2018. En Ecuador existen más de 400 empresas exportadoras con potencial ingreso de nuevos productos al mercado estadounidense.
¿Cuáles son las proyecciones para las exportaciones del Ecuador que tiene FedExport en torno o tras la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá? A ver, yo me mantengo en lo dicho, ¿no? Es que esto no es un tema de afinidad política, ¿no? Nosotros como gremios no podemos ser afines a ningún partido ni a ningún presidente, ¿no? En algunos tendremos más puntos de acercamiento y en otros más puntos de Y otros no. distanciamiento. Así es. Pero para mí lo que menciona el candidato Lazo es justamente lo que acababa de mencionar, ¿no? Es decir, se basa en una pragmaticidad, en la necesidad que tiene el Ecuador de tener esa libertad de poder ingresar con esos productos libremente y ponernos en igualdad de condiciones que los países que nos compiten, Colombia, Perú, Centroamérica, que ya tienen esos acuerdos comerciales, ¿no? Entonces, más bien aquí hay que preguntar la pregunta al revés. ¿Cuál es el miedo, el temor o la estrategia ideológica oculta en el candidato que no quiere un acuerdo con los Estados Unidos? Esa para mí es la gran pregunta. Porque lo otro, la lógica y la verdad se cae por su propio peso, ¿no? Es decir, no hay nada que nos diga que es perjudicial para el sector exportador, ¿no? Y además, Aparte que ya inclusive, estamos en la tenemos primera ejemplos, fase. Ya estamos en la primera perdón, fase. Ya estamos en la primera fase ya estamos. de ese acuerdo. Además, Deberíamos avanzar. otro ejemplo adicional. Un presidente del grupo de los socialistas del siglo XXI, del Club del Socialismo del siglo XXI, como es el presidente Ortega de Nicaragua, tiene un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Entonces, la verdad que más bien hay que preguntar al otro candidato, ¿qué es lo que le ve de mal? ¿Por qué no quiere un acuerdo con los Estados Unidos? Para oír esos argumentos, porque nosotros estamos convencidos, y así lo vamos a seguir insistiendo, gane quien gane, que necesitamos del acuerdo con los Estados Unidos, así como nos demoramos 10 años con la Unión Europea insistiendo, con los Estados Unidos vamos 17 años y vamos a seguir insistiendo, porque sabemos que es el camino correcto hasta conseguir el objetivo y el Ecuador estoy seguro que agradecerá al presidente y al gobierno que tome esa decisión y suscriba el acuerdo comercial con los Estados Unidos de Norteamérica, porque el ganador será sin duda el Ecuador. En el tema de apertura de mercados, Ecuador ha avanzado mucho en los últimos años. Recordamos el acuerdo comercial con la Unión Europea, ya lo mencionó usted, en 2017, el EFTA en 2019 y también el Reino Unido en 2020. En un futuro cercano, Ecuador, ¿con qué otros países de los ya mencionados debería sellar acuerdos comerciales para potenciar las exportaciones agroalimentarias y el sector industrial? Bueno, a ver, yo creo que Centroamérica, insisto, a pesar de que no tiene una gran cantidad de habitantes, yo creo que tiene una gran posibilidad para los productos industrializados del país. Yo creo que Centroamérica tenemos que acelerar mucho la agenda, lo dije hace un momento con el tema de Panamá, ya tenemos una cadena de supermercados muy grande del Ecuador ahí, tenemos ya un canal de distribución propio. Yo creo que tenemos que atacar fuertemente Centroamérica luego de la priorización de Estados Unidos, Alianza del Pacífico, Canadá. Y de ahí ir buscando también los mercados asiáticos, que tienen sus particularidades, pero que también tienen una gran posibilidad de acceso, ¿no? Yo creo que tenemos que ir viendo justamente también, por ejemplo, un futuro con pinzas, lo que le voy a decir, porque lógicamente la China genera mucha bulla en el sector industrial nuestro, pero tal vez buscar algún mecanismo de acercamiento con la China que tiene un gran potencial de consumo, ya lo hemos vivido en el camarón, lo hemos vivido en otros productos, y que el hecho de no tener un acuerdo también genera muchos problemas, ¿no? Entonces, también tenemos que buscar llegar allá sin temor, con más cuidado, seguramente, con una mejor negociación, eso sí, porque tiene más reparos por la gran capacidad productiva que tiene la China, lógicamente, pero también tenemos que ir poco a poco llegando a suscribir acuerdos comerciales con los gigantes asiáticos, porque, insisto, ¿no? Nuestro futuro, para mi entender, seguirán siendo las exportaciones no petroleras del país y las no tradicionales, porque ahí es donde está nuestra verdadera capacidad y nuestra verdadera, se podría decir, aptitud económica del Ecuador de aquí a futuro. El candidato por Pachacutic, Yacu Pérez, propone diversificar la canasta exportable con incentivos
que impulsen la venta de nuevos productos andinos y del agro. Sabemos que en los últimos 10 años las exportaciones agroalimentarias han crecido un 8% anual en mercados importantes como Sudáfrica, Europa, Estados Unidos, Canadá. Se dice que en los próximos 10 años el futuro del Ecuador será alimentar al mundo. ¿Qué le propondría el candidato Yacu Pérez para fortalecer esta capacidad agroalimentaria, que sin duda es una ventaja competitiva? Bueno, lo mismo que he dicho a los dos, de los otros dos candidatos, ¿no? Insisto, ¿no? Nosotros nos basamos en principios y en pragmatismo, no en afinidades políticas. Y yo creo que hay que empezar por lo primero, ¿no? El conseguir mercados de acceso libre a esos productos. Porque el momento que hay ese acceso libre, como hay en el caso de la Unión Europea, o la Unión de, por ejemplo, el Reino Unido está adquiriendo muchos productos de los famosos superfoods, que son chía, chochos, ¿no es cierto?, que se siembra en la serranía nuestra, porque tienen un gran contenido proteínico, y eso es extremadamente importante para poder ver la posibilidad de seguir desarrollando esos mercados y que son, perdón, esos productos en esos mercados y que además son productos ancestrales. Son hechos, sembrados nosotros desde hace muchísimos años, que son parte de la vida de las comunidades indígenas, de las pequeñas y medianas empresas que existen en el sector rural y donde existen ya exportaciones y exportaciones con mucho éxito, ¿no? Entonces, yo creo que hay que seguir de la misma mano, ¿no? Por eso los cuatro componentes del Plan Nacional de Exportaciones se comulgan entre sí. Pero el momento que dejamos uno afuera, ya no funcionan los otros tres. Por eso insisto, no se puede hablar de fomento a las exportaciones si no hablamos de un aceleramiento de la agenda comercial del país. Son puntos que se contradicen en sí mismos. Ya lo vivimos 10 años. No volvamos a caer en ese mismo error. Gane quien gane. Aquí estoy hablando de política de Estado. Gane quien gane, no caigamos en ese error, porque no puede haber fomento a las exportaciones sin aceleramiento de acuerdos comerciales con nuestros principales socios, porque no nos sirve de nada tener un acuerdo comercial con Irán, que obviamente ayuda y es beneficioso, pero si se descuida los principales mercados, volvemos a hacer una agenda comercial en base a la ideología y no a la necesidad y la pragmaticidad, que es lo que el Ecuador requiere en estos momentos tan difíciles de la economía. Una política de Estado en base a los resultados de nuestra balanza comercial. Exactamente. El sector exportador genera alrededor de 1.5 millones de empleos directos de un total de más de 3.000 empresas exportadoras. El 80% son pequeñas y medianas. El próximo gobierno del Ecuador está llamado a reducir trabas y procesos burocráticos innecesarios que otorguen agilidad y competitividad logística a nuestro comercio exterior. Las exportaciones no petroleras sostienen la dolarización. Agradecemos al abogado Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport, por compartir su análisis y recomendaciones. No olviden suscribirse al canal de YouTube de KL Comunicaciones y compartir este video. Hasta una próxima entrega. Carla, muchísimas gracias. Un saludo a su distinguida audiencia y sigamos trabajando por el bien del Ecuador. Un fuerte abrazo a todos.